Amados, saludos, que el Señor les bendiga. Nuevamente nos encontramos acá para exponer la palabra del Señor y como hemos estado anunciando y ustedes han estado escuchando y viendo en el libro de Esther. En esta oportunidad volvemos, al igual que la predicación pasada, sobre nuestro tema titulado Tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Si usted recordará, nuestra predicación pasada fue nuestro primer sermón con relación a este tema y ahora continúa la segunda parte, tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Y si bien es cierto que estaremos predicando sobre el capítulo 5, versículo 1 al 14, nuestro texto central se va a enmarcar en Esther capítulo 4, versículo 15 al 17, que tuvo que ver con la predicación pasada y el tema amarrado a ello, como acabamos de anunciar en este momento. Así que gloria a Dios porque nos encontramos acá para juntos estudiar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora quisiera pedirle que oremos pidiendo la dirección de nuestro Creador. Oramos. Señor, ven, asístenos en esta oportunidad una vez más. En esta ocasión, toma dominio, dirección, control en todo lo que vamos a hacer. Que tu palabra fluya, que tu palabra corra, llegue a los corazones de los que te conocen y que los que no te conocen procedan al arrepentimiento por medio de la misma. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Les invito a leer Esther capítulo 4, versículo número 15 y versículo número 17 para que podamos tener la idea de nuestro sermón y refresquemos, si se quiere, un poquito más la predicación donde nos quedamos en la predicación pasada. Dice Esther capítulo 4, versículo 15 al 17. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y días. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y bueno, si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas. Segunda parte. Antes de entrar de lleno a nuestro sermón, permítame en la misma hacer referencia a algunos personajes de la historia que, de haber ellos puesto atención a ciertas condiciones que le caracterizaron para entonces y haber puesto oído a ciertas críticas, es muy probable que usted ni yo habríamos conocido acerca de ellos, de lo que hicieron, de su persona. Por ejemplo, podemos mencionar a Amadeus Mozart, connotado compositor de música, quien ya a los 5 años de edad componía notas y obras musicales, de nuevo conocido incluso en la historia de la música, con grandes reconocimientos en todo el mundo, porque es conocido en todo el mundo. Sin embargo, quizás algunos desconocen el hecho de que Amadeus Mozart fue criticado por considerarse aburridas algunas de sus composiciones. También algunos quizás desconocen que Amadeus Mozart, entre alrededor de 7 de un grupo de hermanos, él era el último de ellos. Pero amados, a pesar de que algunas de sus composiciones, como acabo de mencionar, recibieron críticas por considerarse aburrida, ser el último de todos los hermanos de la familia, esto no detuvo a Amadeus Mozart de continuar. Y hoy por hoy, como acabo de mencionar, es reconocido en el mundo musical con gran reconocimiento y gran respeto.
con gran respeto, perdón. Pero usted tiene también el caso de Vincent Van Gogh, quien es reconocido como uno de esos grandes pintores o artistas plásticos o persona que utiliza el pincel para dibujar. Sin embargo, Vincent Van Gogh tuvo ciertas carencias al inicio de sus pinturas. Financieramente no tenía fuerza para pintar, tuvo que recibir la ayuda de algunos de sus hermanos para que pudieran proporcionarle dinero para poder realizar algunos de sus trabajos. La mayoría de sus pinturas, quizás si no todas, casi ninguna de ellas, lo que queremos decir es que se vendieron al momento de él realizarla, sino que posteriormente fue que tuvieron o alcanzaron mucha cantidad de ventas y mucha cantidad de dinero. De hecho, hoy por hoy, la mayoría de sus obras son consideradas con una gran suma astronómica en el valor de las mismas. Pero a pesar de que al principio Vincent Van Gogh no vendió ninguna de sus obras, que necesitó la ayuda económica de su hermano para poder realizar algunas de ellas, Vincent Van Gogh tampoco se detuvo. Y hoy por hoy son reconocidas sus obras en el mundo entero. Qué decir también, como otro ejemplo, de Thomas Alva Edison. Fue menospreciado por sus maestros como un niño con limitaciones mentales para el aprendizaje. Muchos de sus inventos al inicio fueron también rechazados por no dar al traste con lo que se estaba creando o lo que él estaba inventando. Fueron considerados como intentos fallidos. Sin embargo, entre otras cosas, a él se le debe hoy la energía o la bombilla eléctrica. Entonces, como usted puede ver cómo cada uno de estos personajes, si bien tuvieron obstáculos, tuvieron críticas, tuvieron limitaciones, he aquí cómo pudieron alcanzar el éxito en lo que se habían propuesto o en lo que habían emprendido o en lo que habían iniciado. La pregunta aquí entonces es la siguiente. Amados hermanos, ¿qué habría sabido usted de ellos si ellos le habrían puesto atención y le habrían puesto oído a todas las dificultades, a todas las críticas que enfrentaron sus sueños, que enfrentaron sus metas? Bueno, la verdad es que si se le habrían puesto atención a todas estas cosas, ellos no habrían logrado nada, no habrían alcanzado nada. Pero la misma pregunta en relación podemos hacer a nuestra historia de Esther, en este caso, capítulo número 5, versículo 1 al 14, que veremos. Mis amados, ¿qué resultado habría logrado la reina Esther si ella se hubiese frisado frente a la amenaza y al hecho de que no podía tener audiencia ante el rey a menos que el rey la mandara a buscar? ¿Qué hubiera pasado? ¿O qué habría pasado si ella se hubiese detenido, frisado, con temor para evitar llegar a la presencia del rey? Desde luego que no, por supuesto, no habría visto o no hubiese alcanzado éxito alguno o resultado alguno. En este sentido, yo quiero que en este sermón titulado los riesgos de la vida a pesar de las amenazas, segunda parte, yo quiero entonces en este orden que nosotros consideremos nuestro primer encabezado, y precisamente se titula como el título de nuestro segundo sermón sobre el mismo, tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas, segunda parte. Yo quiero empezar este primer encabezado acá con una pregunta. ¿Cuál fue el resultado entonces
que experimentó la reina Esther ante el riesgo y la amenaza que tenía por delante, y haberse expuesto a ese riesgo y haber enfrentado esa amenaza. Aquella amenaza anterior, recuérdela, ¿sí? Habían corrido los correos para matar a los judíos. La reina, frente a la decisión o al mandato de Mardoqueo que le pide que entre, ella tiene muy claro que no puede, pero ella decide tomar el riesgo. Pero bien, de nuevo, ¿cuál fue el resultado? Y es en ese orden que yo quisiera que empecemos a ver el resultado del riesgo, de la amenaza. Y por eso es que decimos, debemos tomar riesgos en la vida a pesar de las amenazas, porque no sabemos el resultado. Lea conmigo los versículos 1 y versículo número 2 de Esther capítulo número 5. Leemos. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey y enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dice el versículo 2b aquí, si usted lo puede notar allí mismo, que la reina Esther obtuvo o halló gracia ante el rey. Y mis amados, ¿sabe qué aprendemos de esto? ¿Y qué podemos ver en esta enseñanza? Amados, que esta fue la razón por la que no se le cortó la cabeza a Esther. Es lo que dice el texto. Esta fue la razón por la que no se le cortó la cabeza a Esther. ¿Por qué? Porque dice aquí, obtuvo o halló gracia. ¿Sabe qué? Esta es la misma razón por la que si tú estás en Cristo Jesús, si tú estás en el Señor, Dios te ha otorgado salvación. Esa es la misma razón. Por gracia. Por gracia no se le cortó la cabeza. No me lo estoy inventando, lo dice el texto. Capítulo 5, versículo 2. Esther halló u obtuvo gracia ante el rey. Bueno, mi amado hermano, mi amada hermana, si tú estás en Cristo Jesús, esta es la misma razón por la que tú has sido salvado, por la que tú has sido salvada. Tú has hallado gracia de parte del Señor. Tú has alcanzado gracia de parte del Señor. Por gracia somos salvos, dice Efesios capítulo 2, versículo número 8. Y esto no es don nuestro, esto no es de nosotros, es don de Dios, regalo de Dios. De hecho, les invito a leer rápidamente para confirmar lo que estoy diciendo, el libro de Deuteronomio, capítulo número 7, versículo 7 al 8a. Léalo conmigo. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, y aquí viene, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. ¿Usted notó? ¿Usted notó? Dios le está diciendo a su pueblo, miren, ustedes no eran los mejores, sencillamente yo decidí amarlos, decidí escogerlos, decidí librarlos. Esta es la única razón. ¿Por qué el rey no le cortó la cabeza a Esther? Obtuvo gracia, halló gracia de parte del rey. ¿Por qué tú no has sido condenado si estás en Cristo? Por pura gracia, por gracia. No porque tú eres un super cristiano o una super cristiana o un super piadoso evangélico. No. Tú hallaste gracia del Señor
en Cristo. Y por eso tú has sido salvado, tú has sido perdonado, tú has sido perdonada. Es lo que enseña este texto de Esther capítulo 5 y es lo que enseña todas las escrituras, como acabamos de leer. Así que la misma gracia que libró de la muerte a Esther por parte del rey Asuero es hoy la misma gracia que posa sobre ti de parte de Dios para librarte del infierno eterno. Con mucha razón, alguien dijo que es mejor caer en gracia que ser gracioso. Es mejor caer en gracia que ser gracioso. Y mis amados, sigamos preguntando al texto. Y preguntemos ahora, ¿cuál fue el resultado de haber alcanzado la reina Esther esta gracia por parte del rey? ¿Cuál fue el resultado? Lea conmigo versículo número 3. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te daré. ¡Wow! ¿Vio el resultado de la gracia? El resultado de la gracia que encontró Esther en el rey, le propone el rey hasta la mitad del reino. ¿Cuál es el resultado, mi amado hermano, para que apliquemos eso contigo y conmigo, lo apliquemos en nosotros? ¿Cuál es el resultado de nosotros haber encontrado gracia de Dios en Cristo? Bueno, que tenemos la vida eterna. Todo lo del Padre es nuestro y todo lo del Hijo y el Padre también es nuestro. Por pura gracia. Ese es el resultado de haber alcanzado gracia. Y el resultado de la reina Esther haber encontrado gracia es la propuesta del rey de darle hasta la mitad del reino. ¿Sabe qué aprendemos de esto entonces? Aprendemos que lo único que tú necesitas en esta vida es tener la gracia de Dios sobre ti. Tú no necesitas más nada. Tener la gracia de Dios sobre ti. Fue por esto que el salmista Asaf, incluso en el Salmo capítulo 73, versículo número 25, dice allí, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. ¿Por qué? Bueno, mis amados, porque quien tiene a Dios lo tiene todo. Quien tiene a Dios lo tiene todo. Pero a quien le falta a Dios, le falta todo. Esa es la realidad. Y una vez recibida, amados, la gracia por parte de Dios, una vez recibida esta gracia, debemos hacer uso de ella. Porque Dios nos da todas las cosas para que la disfrutemos. Dios nos da la gracia, debemos hacer uso de ella inmediatamente. Eso fue lo que hizo Esther. Como el rey le está ofreciendo hasta la mitad del reino, si es posible, porque encontró gracia en él, ella entonces ahora se apresta a utilizar esa gracia. ¿Dónde lo vemos? Lea conmigo versículo 4 al versículo 6 de Esther capítulo 5. Dice allí, y Esther dijo, si place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. 6. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. Recuerde, ya había encontrado gracia. El rey le dice ahora, ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Una enseñanza que yo quiero que consideremos es en el verso 6 aquí. No quiero que pasemos por alto. Es esta. Mis amados, evitemos los extremos. Evitemos, así como usted lo escucha, evitemos los extremos. ¿A qué yo me refiero con esto? Bueno, mis amados hermanos, observemos el texto aquí en virtud de la respuesta del rey. Escuche una vez más lo que le dice el rey en este versículo 6. ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu demanda? Te será otorgada, así sea la mitad del reino. Yo quiero rápidamente llamar la atención sobre esto, mis amados. Por eso he dicho que debemos evitar los extremos. Porque, miren, hermanos,
recordemos que Esther viene de ser huérfana, ¿sí? De una campesina. Y de ser huérfana, de ser una campesina, pasa ahora a recibir un reino. Pasa ahora a ser reina. En otras palabras, de no tener nada, viene a tenerlo todo. Y yo creo que esto nos enseña algo. Nos enseña algo. ¿Qué nos enseña? Lo siguiente. Mis amados, veamos a Dios en las bendiciones que Él nos trae, lo mismo que en las providencias aflictivas que nos vienen de su parte. Voy a repetir esa frase nuevamente. Veamos a Dios en las bendiciones que Él nos trae, lo mismo que en las providencias aflictivas que nos vienen de su parte. Recuerde, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera, Dios trae lo uno como lo otro. Otra vez, cuidado con los extremos. Cuidado con los extremos. En otras palabras, reflexionemos acerca de Dios cuando nos vengan las pruebas. Reflexionemos sobre eso, mis amados. Pero gocémonos y disfrutemos las bendiciones que Dios nos da cuando Él la traiga también. Seamos equilibrados, seamos justos. Tratemos de hacer un ejercicio en base a esto. Segunda de Timoteo capítulo 6 versículo 17 dice que Dios nos da todas las cosas para que la disfrutemos. Y a veces transmitimos un mal testimonio acerca del Evangelio de Cristo a los demás. Porque es verdad que tenemos sufrimiento, que tenemos dolores. Y en esos tiempos, y tenemos pruebas, y en esos tiempos debemos de considerar que Dios está ahí también. Pero mis hermanos, cuando Dios trae la bendición, ¿sí? Lava tu rostro, unge tu cabeza con óleo y gózate, alégrate y disfruta esa bendición. Y que los demás puedan ver también a ese Dios. El Dios que trae la prueba, el Dios que trae la aflicción, pero también el Dios que trae las grandes bendiciones, las grandes provisiones, las grandes ayudas, que presenta su brazo fuerte. Presenta también esa parte del Evangelio y del Señor a los demás. Entonces evitemos los extremos. No es posible que Esther esté con esta oferta diciendo, no, yo soy una pobre campesina, huérfana. No, Dios le está dando la bendición hasta la mitad del reino por medio a un orden ordinario, un rey impío, pero es Dios. Recuerde, toda buena dádiva desciende de lo alto, de Dios, del Padre de las luces. Santiago capítulo 1, versículo 17. Así que, mis amados, tengamos cuidado. Evitemos los extremos. A eso me refiero cuando hago alusión a ello. Pero una vez más, ¿cuál era la petición de la reina? Porque el rey le está diciendo, pide lo que tú quieras. Hasta ahora no le ha dicho nada. Leamos ahora cuál era la petición de la reina. Leamos ahora, capítulo 5 de Esther, 7 al 10. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y claro que la había hallado, recuerde que no le cortó la cabeza por esto. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. 9. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del patio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán, dice el verso 10, y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer.
una nota más que yo quiero resaltar en los versículos 8 y versículo 9 acá. Y decir que hay personas y cosas, y tú lo vas a ver ahora, hay personas y cosas en tu vida que determinan tu reacción, que determinan tu estado de ánimo. Hay cosas y personas en tu vida que lamentablemente, es digno de lamentar eso, que determinan nuestro día, que esa cosa o esa persona determina nuestra reacción, nuestra actitud. Y esto, amados hermanos, habla mucho de nuestra poca identidad en el Señor. Y no solamente de nuestra poca identidad en el Señor, sino también incluso de nuestro poco control que tenemos sobre nosotros mismos, dejando a esas cosas que determinen cómo yo me siento, cómo respondo, debe ser mi actitud. Nota el verso 9, una vez más, por favor. Léalo conmigo. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero, ese pero es importante, ojo. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey y que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. ¿Usted notó? Amán salió contento de la presencia de la reina. Pero cuando vio a Mardoqueo, se le amargó la vida. ¿Me entiende ahora por qué dije que lamentablemente hay cosas y personas que determinan tu actitud, tu reacción, tu día, tu ánimo? He aquí a lo que me refiero, o a lo que me estaba refiriendo. Otra vez, hay personas así. Hay personas así. Y yo espero que ni tú ni yo seamos uno de ellos. Y si lo somos, tenemos la gracia de Dios disponible para ayudarnos en ello, porque no debe ser. Pero de nuevo hay personas así, que sus emociones, su día, su actitud, su reacción, todo esto depende a veces de su esposa. Hay esposos que dicen, es que mi esposa me prende el botón, es que mi esposa me saca de casilla, es que mi esposa me saca de mis cabales. O la esposa puede decir del esposo, yo estoy bien, pero es que tú me sacas de mis cabales, es que tú me molestas, es que tú me troncha el día, es que tú prendes el botón que me hace molestar. O también puede ser los hijos. Los hijos te sacan de casilla, te molestan, te dañan el día. Quizá no es la esposa o el esposo o los hijos, pero puede ser tu jefe o tu jefa en el trabajo, o tu compañero de trabajo o de la empresa. Quizás tú no quieres ir a trabajar porque hay una persona ahí que te saca de casilla, que tú puedes llegar lo más tranquilo, más alegre posible, pero cuando tú ves a esa persona te saca de tus cabales, te daña el día, te molesta. O puede ser en el mismo vecindario, quizás hay algún vecino o alguna vecina con la que tú no puedes pasar palabras, porque te daña el día, ¿sí? Te molesta, te troncha el momento. Pero déjame decirte esto, mi amado hermano, mi amada hermana, escucha esto, que probablemente Amán tenía razón para actuar así. Amán pudiera haber tenido razón para actuar así, pero no tú. ¿Por qué? Bueno, porque Amán no era cristiano. Amán era un perverso impío. Pero tú eres cristiano. Tú eres cristiana. Amán no tenía el control de Dios en su vida. Amán no tenía el control, no tenía ni el Espíritu Santo ni el control del Espíritu Santo en su vida. Pero eso no sucede contigo. Porque tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo somos cristianos. Y tú y yo tenemos el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros estamos llamados y podemos, con la gracia de Dios y el poder de su Espíritu y la dirección de su palabra, a controlarnos, a controlar nuestras emociones, nuestro ímpetu, porque tenemos el Espíritu de Dios que nos da esa gracia. Un impío puede argumentar razones para ello, pero no tiene el Espíritu Santo.
no tiene el Espíritu Santo, pero tú y yo tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Por tanto, tú y yo somos responsables de nuestras acciones. No nos excusemos, amados hermanos. No digamos, bueno, que fulano me hace molestar, es que fulana me hace molestar, es que yo me molesto por esto. No, tú y yo, nuestros corazones, por razón de nuestros corazones y por razón de nuestros pecados, somos los únicos responsables de nuestra respuesta a personas y a cosas, y en nuestro ánimo, en nuestra actitud. Otra vez, Dios nos ha capacitado con su gracia para poder enfrentar eso. Tú y yo tenemos la gracia y el Espíritu de Dios para enfrentar eso y para controlarnos y dominar nuestras emociones. Léelo conmigo. Mira cómo dice Proverbios capítulo 19, versículo número 11. Leo: la cordura o la sensatez, si tú quieres, o la sabiduría o el dominio del hombre detiene su furor. La cordura del hombre, la sensatez, la sabiduría, el dominio en el Señor del hombre detiene su furor. Y su honra es pasar por alto las ofensas. Dios nos ha dado dominio propio. ¿Tú escuchaste esto? Dominio propio. De manera que no podemos excusarnos y culpar a otros de nuestra actitud, de nuestra reacción, de nuestro día. Que fulano toca el botón, prende el botón que me hace molestar. No. Tú y yo tenemos dominio propio. Y al Espíritu Santo para enfrentar esa cosa. Mira otro más, mira otro texto. Léelo conmigo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 23. Tenemos el ejemplo mayor, nuestro Señor Jesucristo. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que si hay aquí un culpable en la manera como tú y yo reaccionamos frente a algunas cosas, algunas provocaciones, algunas molestias, algunas personas, ese culpable eres tú y soy yo. Nadie más, nadie más. De hecho, el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18, nos manda a llenarnos del Espíritu, precisamente por cosas como esta. Sed llenos del Espíritu, dice Efesios capítulo 5, versículo número 8. Y con esto precisamente nos vamos a nuestro segundo encabezado, nuestro segundo y último encabezado. Buscando la llenura de Dios en nuestras vidas. Buscando la llenura de Dios en nuestras vidas. Así que habiendo tomado un tramo de nuestro título, tomando riesgos en la vida a pesar de las amenazas, segunda parte, y haber visto qué respuesta tan hermosa, tan bella obtuvo la reina Esther al arriesgarse a pesar de, ¿sí?, arriesgarse a ver el rey, y ya vimos el resultado, obtuvo gracia. ¿Sí? Ahora yo quisiera que en esta oportunidad nosotros consideremos en este segundo tramo, buscando la llenura de Dios en nuestra vida, precisamente por lo que dijimos hace un momento, en cuanto a la manera como respondió Amán o actuó Amán, y que no debe ser en nosotros eso. Ahora, yo tengo una pregunta en este segundo encabezado. ¿Qué es buscar la llenura de Dios en nuestras vidas? ¿O qué es estar llenos del Espíritu Santo? Bueno, los versos que continúan, cuando usted lee Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante, nos describen esto con el hecho de cuando una persona está siendo controlada por Dios en su vida. Controlada por Dios para vivir la vida cristiana. Y esto es así antes que cualquier otra cosa. ¿Sí? Hay personas que
han acuñado el hecho de estar llenos del Espíritu Santo porque supuestamente ellos andan expulsando demonios, hablando ciertas lenguas extrañas, etcétera, etcétera. No es eso lo que describe a una persona llena del Espíritu Santo de acuerdo al texto y su contexto de Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Es un control para su vida y para la cotidianidad de la vida cristiana. Por ejemplo, una persona llena del Espíritu Santo se refleja en su lengua, en el control de su lengua, las cosas que dice, las cosas que salen de su boca. Pero también una persona llena del Espíritu Santo se refleja en el hecho de manejar ciertas persecuciones, ciertas críticas, ciertos ataques, ciertas mentiras, ciertas calumnias. Y en sentido general, ¿sí?, una persona llena del Espíritu Santo también se reconoce en su servicio a nuestro Dios. Y nuestro último verso demuestra que Amán podía tener cualquier cosa, excepto control de Dios en su vida. Amán podía haber sido como lo era primer ministro, tener mucho, como vamos a leer, muchos bienes. Amán podía haber tenido todo, pero carecía del control de Dios en su vida. Lea conmigo Esther capítulo 5, versículo número 10 al versículo 14. Leemos. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado para ella con el rey. 13. Pero todo esto de nada me sirve. He aquí poco del control de Dios en Amán. Pero todo esto de nada me sirve. Cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar Amán la horca. Hay algunas características y algunos puntos aquí que yo no quisiera otra vez, como he dicho, pasar por alto, sino que nos detengamos aquí para considerarlo. Y que, de nuevo, que nos enseñan que Amán no tenía control de Dios en nosotros, en su vida, y que nos puede enseñar a nosotros como cristianos a considerar el hecho de aplicarlos en nuestra vida diaria. Nos permiten examinarnos a nosotros. ¿Sí? Primero, amados hermanos, una persona, ya usted vio aquí Amán, ¿verdad? Entonces yo quiero empezar diciendo, una persona con control de Dios no cifra su identidad y valía en las cosas que posee, ni siquiera en la opinión de los demás. Otra vez, una persona con control de Dios no cifra su valía, no cifra, ni su identidad en las cosas que posee, ni mucho menos en la opinión de los demás. Mire versículo 11 y versículo 12. ¿Y por qué estas cosas que vamos a leer le daban a Amán o le proporcionaban a Amán identidad y valía? Porque no tenía control de Dios. Léalo conmigo. Hablando de Amán, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y a sus amigos, ¿verdad? Y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y servicio del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther, a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. ¿Te pudo notar? Amán invitó a sus amigos y les dijo, yo soy una persona dichosa. Yo soy una persona bienaventurado.
Y yo me pregunto a los amigos, no estoy especulando, no está aquí, pero yo me pregunto a los amigos, diciendo, ¿y por qué? Oh, miren todo lo que tengo. Además, el rey y la reina me invitaron a comer. Y eso era lo que le daba identidad, valía a Amán, lo que tenía, ¿sí? Y lo que poseía. En el caso de nosotros los cristianos, si estamos realmente controlados por Dios, nuestra personalidad no debe estar cifrada en la opinión de una persona, ni siquiera en lo que tenemos. No importa, hermano, lo que tú tienes. Tu identidad está en Cristo. Así seas tú la persona más desposeída de este mundo. Si tú tienes a Cristo, tú tienes todo lo que una persona necesita. Y tú eres valioso, tú eres valiosa, no por lo que tú tengas, no por lo que tú obtengas, consigas o dejes de conseguir. Tú eres valioso, si estás en Cristo, obviamente, si estás en Cristo, tú eres valioso porque tú estás en el Señor. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida. De manera que una persona controlada por Dios cifra su identidad, su valía, por la opinión de los demás y los bienes que posee. Contrario a un cristiano. Pero en segundo lugar, y lo vemos aquí en la lectura, una persona controlada por Dios no se deja dominar por los sentimientos y las emociones. Otra vez, una persona controlada por Dios no se deja dominar por los sentimientos y las emociones, sino que tiene dominio y control sobre estas cosas. Verso 13. Ya usted vio todo lo que dijo Amán que tenía. 13. Ahora mire lo que dice. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Usted escuchó? Amán era un infeliz. Amán era una persona digna de pena. Si había algo que tenía Amán, era miserias de identidad. Amán tenía miseria de opinión o hambre de opinión, hambre de identidad. Hay personas así. Hay personas que cifran, de nuevo, otra vez, como decía hace un momento, cifran su identidad, su sentimiento, sus pensamientos, en virtud de la opinión de los demás. ¿Cómo opina el jefe? ¿Cómo opina el pastor? ¿Cómo opina el hermano tal? ¿Cómo opina el vecino? ¿Cómo opina? No, mi hermano. No. Tu identidad debe estar en el Señor. Preocúpate por lo que Dios opina de ti. Preocúpate por lo que Dios ha dicho en su palabra acerca de ti. De lo que tú eres para el Señor. De lo tanto que te ama el Señor. Si ciframos nuestra identidad, ¿sí?, y nuestras emociones en virtud de la opinión de los demás o en virtud de las cosas materiales, vamos a vivir tristes todo el tiempo, deprimidos todo el tiempo. Y cuando escuchemos una crítica vamos a gritar, vamos a llorar y nos vamos a sentir mal. Cifremos nuestra identidad en Cristo. Ve aquí, Amán. Amán está diciendo, todo lo tengo. Leo nuevamente. Pero todo esto de nada me sirve. ¿Y por qué? Bueno, porque Amán no me reconoce. Hay personas así que están sufriendo porque otro quizá no lo quiere. Mi hermano, mi hermana, si nadie te quiere, gózate con que el Señor te ama sobreabundantemente, eternamente. Pero en tercer y último lugar, escucha esto. El mal o la maldad que no mortificamos a tiempo, crecerá después. Observe hacia dónde le estaba llevando el sentimiento de Amán hacia Mardoqueo. Y por eso hemos dicho, el mal o la maldad que no mortificamos a tiempo y lo dejamos así, va a crecer después. Mira este sentimiento de Amán por dónde iba hacia Mardoqueo. Verso 14. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos
hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y oiga la respuesta de este hombre desposeído de todo control de Dios. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. ¿Por qué? De nuevo, amados hermanos, el mal o la maldad, la corrupción, el pecado, la amargura, que no trabajamos o mortificamos ahora en nuestros corazones, si la dejamos así, va a crecer después. Mire ya por dónde iba el odio de Amán hacia Mardoqueo. Y quisiera terminar con esto, mis hermanos. Quisiera terminar con esto. Cifra tu identidad. Si tú quieres tener gozo en la vida, cifra tu identidad en Dios, en lo que Dios ha dicho acerca de ti en su palabra, del amor eterno con el que Dios te ha amado. Cifra tu valía y tu identidad en ello. ¿Qué hemos visto? ¿Sí? 2 puntos. En primer lugar, tomando riesgo en la vida a pesar de las amenazas, segunda parte. En segundo lugar, buscando la llenura de Dios en nuestra vida, lo cual Amán obviamente no tenía. Ni llenura de Dios ni control de Dios. Y ya explicamos lo importante de esto en la vida del creyente. Quisiera finalmente decir algunas palabras a los que no son cristianos y que nos están viendo en esta oportunidad. A las visitas, ¿verdad? Los que no conocen al Señor. Si tú vienes a Cristo hoy, si tú aceptas a Cristo hoy como Señor y Salvador de tu vida, entonces tú tendrás control de Dios en ti. Tendrás control de Dios en ti. Si tú no has conocido si tú no has conocido a Cristo, tú no has conocido al Señor, entonces tú no estás siendo controlado por Dios. Tú no estás siendo controlado por el Espíritu Santo. A ti te controla cualquier otra cosa menos Dios. Pero si hoy vienes a Cristo, hoy, desde hoy mismo, Dios te empezará a controlar y a guiar tu vida. Ven al Señor, ven al Señor. Dios te bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias te damos porque nos has concedido exponer tu palabra. Añade salvación y bendición, te rogamos, a la misma. Llévala a los corazones. Permite que crezca como tú quieras, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.